Muy bien, muy buenas tardes, son las 7 en punto y es tiempo de estudiar el tabernáculo. Vamos ya con la lección número 11, ya estamos estudiando en esta ocasión las puertas del tabernáculo, porque pensé yo que íbamos a estudiar solamente la puerta del atrio, pero están tan ligadas una con la otra que definitivamente tuve que unir esta lección. Y pues ahora el título no es la puerta del atrio del tabernáculo, sino las puertas del tabernáculo. Así que vamos a comenzar en lo que se van conectando haciendo un canto que se llama Entraré por sus puertas. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Yo me gozaré, sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Yo me gozaré, sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Yo me gozaré, sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Yo me gozaré, sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Alcemos nuestras manos al Señor, alabad al Rey. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Alcemos nuestras manos al Señor, alabad al Rey. Grande y poderoso es el Señor, grande es nuestro Dios. Grande y poderoso es el Señor, grande y poderoso es Dios. Okay. Algún día aprenderé a cantar. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito acerca de estas puertas del tabernáculo. Para entrar al tabernáculo había que atravesar una puerta principal, porque era la puerta principal, la primera puerta con la que se encontraba cualquier israelita que quería entrar dentro del atrio, necesitaba pasar por la puerta del atrio precisamente. Pero después los sumos sacerdotes y los sacerdotes, el pueblo de Leví, los que Dios había escogido como sacerdotes, ellos tenían que pasar otra puerta a un lugar que se llamaba el lugar santo. Y finalmente había otra puerta u otro velo al final que se llamaba el velo del lugar santísimo. Esa puerta finalmente la podía pasar solamente una vez al año el sumo sacerdote, y eso para en la fiesta del Yom Kippur, precisamente para la fiesta de la expiación. Él tenía que entrar con sangre, ofrecer esa sangre por el pecado del pueblo. Pero vamos a hablar de estas puertas porque es tan interesante y tan
grandioso lo que se va descubriendo a través de el tabernáculo. Recuerden que es una sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era principalmente el Señor Jesucristo con todo su plan. Y el plan era precisamente reunirse con su pueblo, estar en medio de su pueblo, que Él fuera que pudiéramos volver a lo que era inclusive el Edén, donde el Señor se manifestaba también en su gloria y el hombre estaba ahí libre completamente, sin pecado, y eso es precisamente lo que el Señor provee para este tabernáculo, que el hombre pueda volver a estar como algún día estuvo en el Edén. Pero obviamente no vamos a volver al Edén, vamos a estar en la Nueva Jerusalén, en ese lugar donde el Señor, podríamos decirle también el cielo, en ese lugar donde el Señor estableció que iba a manifestarse con toda su gloria, y los hombres que entendieron, los hombres que recibieron a Jesucristo como su Salvador, los hombres que creyeron en el sacrificio de Cristo, esos son los únicos que a final de cuentas podrán estar junto con Él, reunidos con Él. Así que introduzcámonos un poquito con esta cuestión y veamos lo que dice Juan 10, del 7 al 9, para que se den cuenta que estas puertas hablan prácticamente del Señor Jesucristo. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y es que todo el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser un tipo de una oveja. Una oveja, una persona que necesita cuidados, una persona que sin el pastor está absolutamente perdido. Pero el Señor se está manifestando aquí no como el buen pastor, que sí lo es, sino como la puerta de ese aprisco que es las ovejas. Así que dense cuenta que ese lugar donde las ovejas van a estar es precisamente este tabernáculo, y este tabernáculo celestial del cual estamos viendo lo que es figura. O sea, simplemente estamos viendo lo que es un tipo de lo que será el cielo, de lo que será esa reunión con el Señor. Y es tremendo. Miren lo que les dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y quiere decir esto, que cualquier persona que realmente es del Señor y es oveja del Señor, no van a seguir una voz extraña, van a seguir la voz de su pastor. Mis ovejas, decía el Señor Jesucristo, oyen mi voz y me siguen, pero hay algunos que se han brincado las trancas, y hay muchos que se han salteado y han querido suplantar ahí precisamente al Señor Jesucristo en su mismísimo tabernáculo. Quiere decir que hay muchas personas que falsean el evangelio, tienen un evangelio diferente, y evidentemente lo que están haciendo para el Señor simplemente son ladrones y son salteadores. Así que nos damos cuenta que el Señor Jesucristo manifiesta aquí ese derecho de decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que si llegas a entrar por la puerta, puedes declararte así simple y sencillamente salvo. Aquí es donde viene un problema teológico para muchos, y muchos es donde se pueden saltear y se pueden meter para quitarte el gozo de haber entrado por la puerta. ¿Y cómo te lo pueden quitar? Pues muy fácil, simplemente diciéndote que tú no eres salvo. Y no eres salvo por tus acciones, no eres salvo por tus hechos. Pero déjame decirte que aquí lo que está diciendo, que si tú entras, tú eres salvo. Pero debemos de entender que aquí hay una paradoja, porque nosotros no somos más que pecadores. Somos pecadores, y aunque entremos y aunque salvos,
seguimos siendo pecadores. En tanto el Señor no nos quite este cuerpo de muerte, este cuerpo que está vendido al pecado, nosotros seguiremos siendo pecadores. Pero ojo, una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que practiquemos el pecado. Así que debemos de entender muy bien, pero precisamente para eso el Señor se manifiesta no solamente como la puerta del atrio, con la cual ya nos podemos considerar salvos, sino ese camino que va no solamente para resolver nuestro problema de pecados, porque Jesucristo apareció y murió en la cruz precisamente para perdonar nuestros pecados, pero necesitamos también ser salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Eso se llama el proceso de santidad. Y finalmente el Señor nos quitará este cuerpo y nos dará un cuerpo nuevo, semejante, dice, al de la gloria suya. Y entonces sí podremos estar prácticamente delante de Él, absolutamente sin restricción alguna. Así que veamos cómo se desarrolla este asunto de las puertas, porque el Señor Jesucristo manifiesta esto de una manera tan increíble en el tabernáculo, que espero que se emocionen lo mismo que me llego a emocionar yo. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto es curioso porque dice que puedes entrar, puedes salir, pero vas a hallar pastos y vas a poder encontrar muchas satisfacciones en Cristo. Ahora, veamos lo que estaba queriendo decir el Señor Jesucristo. No sé por qué ahí se puso negro. ¿Me permiten ver qué pasó? Aquí no, esta no se vio, ok. A ver. Las puertas del tabernáculo. Muy bien, veamos. Había 3 puertas. Una, la entrada a lo que sería el atrio. Otra puerta que sería la entrada al lugar santo. Y otra puerta, finalmente, o velo, que era para entrar al lugar santísimo. Ahora, veamos esas particularidades de cada una de ellas. Ahí está la puerta, las puertas marcadas. Esa es la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Ahora veamos lo que no sé de dónde lo sacaron, no sé por qué lo dicen, pero parece que por la cuestión fonética de lo que eran las puertas, estaban diciendo que precisamente Jesucristo cuando manifestó y dijo, en la casa de mi Padre, fíjense nada más todas las cuestiones tan importantes. ¿Quieres entrar a la casa del Padre de Jesucristo? A casa del Padre, dice, en la casa de mi Padre, eso dice él, muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar. Así que esto es algo importante. En ese mismo momento les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos dicen que los judíos entendían estas puertas del tabernáculo como, miren, como la puerta, esta puerta le llamaban el camino. Eso dicen. Me gustaría que alguien me pudiera aclarar esto porque mientras yo no lo puedo verificar por mí mismo, no me gusta andar creyendo estos rollos así, de esa manera. Pero si alguno me ayuda, también se lo voy a agradecer muchísimo. Pero dicen que por la fonética significaba el camino, esta significaba la verdad y esta última significaba la vida. Y tiene sentido, porque el asunto es así. Cuando tú entras, es el camino que vas a tener que recorrer hasta encontrarte en la plena presencia de la gloria del Señor. Pero eso no va a ocurrir sin santidad. Y dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que era necesario no solamente quedarse aquí en lo que fue el sacrificio y el lavatorio, sino que esto era precisamente para limpiar nuestros pecados y poder pasar al lugar santo.
Recuerden que todo cristiano está constituido sacerdote. Así es que estamos hechos para poder pasar a la segunda puerta y finalmente pasaremos directamente hasta la última puerta. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dijo eso, ¿verdad? Que ese lugar estaría completamente abierto. Pero vamos por partes, vamos por partes. No sé por qué me está haciendo ahora esto, pero me está borrando esto y no sé por qué hace eso. Bien, veamos la puerta del atrio del tabernáculo. Y dice así, Éxodo 27:16. Y para la puerta del atrio, ¿ves si se ve bien, mi vida? Sí. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, fíjense, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Aquí hay varias cosas que vamos a ver que se repiten, que para cada cortina o para cada puerta había una serie de colores de telas que se tenían que hacer con hilos de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Vamos a ver que se repite también el hecho de tener columnas. Y esto es bien importante el número 4 en esto, porque representa un montón de cosas que vamos a ver una por una. Primero que nada, veamos esta puerta por la que había que entrar. Todos sabemos, o deberíamos de saber, que Jesucristo es el único acceso que tenemos al Padre. Dice de esta manera, nadie viene al Padre sino por mí. Así que todo esto representa al Señor Jesucristo, particularmente las puertas. Sin embargo, en todo podemos ver al Señor Jesucristo. Pero aquí es muy interesante darnos cuenta de que no había otra manera de accesar al atrio, mucho menos más adentro, sino por las puertas. Cualquiera que se quisiera brincar las trancas es salteador y ladrón. Se está metiendo por razones totalmente equivocadas y evidentemente eso tiene que ser juzgado. Sin embargo, vean lo tremendo. Aquí hay 4, pueden verlo en azul, esas 4 columnas que tenían la primer cortina o la primer puerta. Para poder pasar por allí, esto tenía ciertos espacios para poder pasar y eran más o menos amplios, porque los espacios que teníamos aquí eran grandes. Ay, no sé qué hace. ¿Qué me hace esto? Perdón, pero no sé por qué me está haciendo esto. Así que tenía cuatro columnas. Esas 4 columnas permitían, pues, evidentemente el paso por entre cualquiera de esas columnas se podía pasar. Pero ahora vemos que el lugar santísimo, ese es el tipo de columnas que había en el atrio. Y este era el tipo de columnas que había. Un capitel con cabeza de plata, de lo cual nos habla también del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y que también Él es el que gobierna y Él es el que está hasta arriba. Él es sobre todos. Y habíamos dicho que también las cortinas del atrio era un tipo de la iglesia y donde todos estábamos tomados de ahí, era un solo cuerpo y nosotros representamos también esas columnas que tenemos como cabeza al Señor Jesucristo, que hay juicio, que las columnas son de bronce y las basas son de bronce y las estacas son de bronce. Quiere decir que el Señor va a estar juzgando y va a estar juzgando porque Él es el juez y Él tiene derecho de juzgar a sus criaturas. Así es que esto nos permite también entender que nosotros como iglesia también formamos ese cuerpo que protege o que cerca
ese lugar que Dios quiso tomar como habitación, el cual somos nosotros, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo. Por eso muchos textos, como hemos visto, lo manifiestan. A ver, ahora vamos a ver. Ahora, la puerta del lugar santo, vamos a ver otras similitudes también. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Lo notan? Se repiten los mismos colores y los mismos tipos de hilos y los mismos tipos de materiales. Obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y aquí hay otro montón de cosas que son interesantes mencionar. La primera es que en esta puerta o en este velo había 5 columnas. Si esta medía 9 metros, imagínense, y había solo 4 columnas, aquí en esta había 5 columnas. Y la pregunta es, ¿para qué? Si es más chica, la mitad, si se dan cuenta, es prácticamente la mitad de grande que lo que es la puerta del atrio. ¿Por qué 5 columnas? Bueno, pues lo que hemos encontrado muchos es que el espacio que hay para poder pasar ahora se ha reducido. Por eso el Señor Jesucristo también manifestaba y decía, entrad por la puerta estrecha del lugar santo del tabernáculo. Eso es lo que estaba representando, que podías entrar, pero aunque era difícil entrar también por la otra puerta, por esta era mucho más difícil, puesto que era mucho más estrecho. Deben de darse cuenta que no había una abertura o así como que tú le pudieras hacer así como abrir una cortina así de esta manera. No existía eso. Había que entrar por debajo de las cortinas. Así es que esa puerta te tenías que agachar si querías pasar. Y es que para entrar en la presencia del Señor, para entrar en el camino, hay que entrar humillado, hay que entrar agachado. Y si tú no entiendes ese punto, es porque entonces tú jamás has recibido al Señor Jesucristo. Pero nadie recibió al Señor Jesucristo sin haber entendido su pecado. O sea, esa convicción de pecado, el cual hace que te humilles delante de Dios y te reconozcas pecador y que tú quieras entrar. Pero si fue difícil entrar por la puerta del atrio, mucho más difícil entrar por la puerta estrecha de ese lugar santo, que ahora dejaba espacios mucho más pequeños porque había más columnas. Así es que los espacios se estrechaban y ese era el propósito. El Señor Jesucristo decía, entrad por la puerta estrecha, porque amplio y ancho es el camino para la perdición. Pero entrar por la puerta estrecha es importante entrar y hay que entrar agachados. Ahora sí que esto es algo que el Señor nos muestra. Ahora veamos la puerta o el velo del lugar santísimo. Y veamos algo que es tremendo aquí también, que los colores se vuelven a repetir. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Se dan cuenta? Igual que la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y también el velo del lugar santísimo, eran los mismos colores, los mismos hilos, el mismo tejido, hecho de obra primorosa, dice el Señor. Pero, y aquí hay algo que el Señor muestra, con querubines. ¿Qué es eso de los querubines? ¿Qué es eso de los querubines? Bueno, a lo mejor aquí sería bien importante. Tenía un video que no lo puse, pero se los voy a poner porque eso es algo, si me permiten un segundito, ahorita ya lo había, aquí está. Vamos a ponerlo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Aquí lo vamos a poner. Y
¿Quieres saber lo que es un querubín? Pues se los voy a mostrar en esta película. A ver. Hemos estado hablando sobre los seres. A ver, mejor aquí. Ahí. Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo cherubim, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios, así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física, pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial, esos son los querubines. Ahora hablemos sobre los ángeles. Estoy Bien. mucho más familiarizado con ellos. Después les presento a los ángeles. Ahorita nada más quería que habláramos de los querubines para que sepan precisamente lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Que esa última velo, el velo del lugar santísimo particularmente, tenía que estar, pues ahora sí, que salpicado de querubines, todo ese velo. Y era precisamente porque eran los que cuidaban o guardaban, no porque lo hiciera, simplemente es una representación. No había querubines en ese lugar ahí. Sin embargo, el Señor siempre, si cualquiera pretendía entrar en el lugar santísimo, moría irremisiblemente. Así es que probablemente esos querubines de cualquier manera sí funcionaban. Y además, el Señor se manifestaba con su gloria precisamente en el arca, en esa arca que vieron, porque ahí se manifestaba el Señor con la nube y también el Señor se manifestaba con esa columna de fuego. Así es que evidentemente pasaban cosas fuera de lo normal, de lo natural. En ese lugar era algo donde Dios se manifestaba de una manera clara. Pero sigue diciendo, y lo pondrás, fíjense, sobre 4 columnas de madera de acacia. Recuerden que la madera de acacia otra vez nos habla acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, y cubiertas de oro, lo cual nos habla de su deidad también. Sus capiteles de oro
sobre basas de plata. O sea que aquí los capiteles no solamente ahora no son de plata como las columnas del atrio, sino que estos capiteles de las columnas del lugar santísimo eran de oro y sobre esas basas de plata. ¿Por qué? Porque todo lo que sostiene ese velo era precisamente la redención, eso que representa la plata. Así que sin todo este asunto que es en realidad la obra del Señor Jesucristo, no hubiéramos podido jamás pasar a ese lugar. Ese lugar estaba totalmente protegido y el Señor forzaba el hecho de que se respetara esos lugares bajo pena de muerte. Ellos no podían entrar sin hacer todos los ritos que tenían que hacer para poder limpiarse de sus pecados y también poder hacer el trabajo de sacerdocio ahí en el tabernáculo. Ahora vean esto que dice aquí: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo, fíjense lo que dice, les hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y esto era importante. ¿Por qué? Porque hasta el lugar santo podían entrar los sacerdotes. Al lugar santísimo no podían entrar. Solamente el día que el Señor había determinado que podía entrar un solo hombre para poder entregar esa sangre de ese sacrificio por los pecados. Así que esto es interesante porque esta también tiene cuatro columnas. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esas 4 columnas? Pues miren, algo que se encuentra es que esos querubines, para que puedan entenderlo y a lo que vimos en un video, dice Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 11, dice: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y vean, del norte. Ahora, se dan cuenta que lo que decíamos es que también hay otra serie de 4 que no puse, pero que también lo vine descubriendo ya muy tarde, pero ya no lo puse. Pero también quiere decir que el Señor determinó que el tabernáculo estuviera con una orientación muy específica y que coincidía también con el Edén. De ahí que muchos piensan que precisamente el tabernáculo es una especie de Edén en miniatura y es una especie de cielo también en miniatura, en figura solamente. Pero miren, ¿por qué? Porque el Señor está precisamente en el tabernáculo, en el arca del pacto, la cual estaba precisamente en el lado poniente, ¿verdad? Y del norte estaba los panes de la proposición, al sur estaba el candelero, y al oriente estaba la puerta, y también al oriente era la puerta por la que tuvieron que salir del Edén. Así que los hombres, a causa de su pecado, fueron corridos del Edén y salieron por la puerta oriente. Y de ahí es muy interesante darnos cuenta de que el Señor se manifiesta con esa gloria fuerte. Pero miren lo que dice ahí: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. A ver si les hace sentido. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Dice, pero es que lo que me acaban de enseñar es que no tenían semejanza de hombre. Pues fíjense
Fíjense nada más lo tremendo. Dios, en este sentido, nos va a mostrar dos tipos de estos querubines y cómo se parecen mucho los unos a los otros. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Imagínense qué ser. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras, aquí viene lo interesante del asunto, era cara de hombre, era cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Así es que vemos por ahí hombre, león, vemos un buey y vemos también águila. Esto nos va a hablar mucho también, pero tenemos que ver un texto de Apocalipsis para completar este cuadro. En Apocalipsis 4, del 6 al 8, están delante del trono del Señor y hay una manifestación de la gloria del Señor, precisamente que muestra el apóstol Juan. Y esto nos lo muestra en el Apocalipsis, una revelación tremendo, donde podíamos ver cómo Juan pudo ver esa manifestación de la gloria del Señor y delante de ese trono. Y dice que delante de ese trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Así que vean, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Qué significa todo esto? Parece una locura, pero no es ninguna locura, es más bien la mente tan increíblemente estructurada de Dios que nos muestra aspectos del Señor Jesucristo que realmente difícilmente podríamos sospechar si no tuviéramos manera de poder ver diferentes textos. No podríamos entender un rompecabezas tan intrincado, pero que cuando empezamos a juntar las piezas muestran al Señor Jesucristo de una manera increíble, y ese es nuestro Señor. Por eso nos llegamos a enamorar de Él, porque muestra lo tremendamente sabio, lo tremendamente justo, lo tremendamente santo, lo tremendamente bueno que es el Señor Jesucristo. Dice que esos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es precisamente lo que los profetas veían, que esos querubines se dedicaban a cuidar la santidad del Señor, y también se cuidaban de estar proclamando esa santidad tan perfecta, el 3 veces santo Padre que tenemos como Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso el Señor Jesucristo está considerado así. Pero miren lo que significaban todas estas serie de 4. Fíjense nada más. Había 4 columnas, ¿están de acuerdo? Y había 4 colores en las cortinas. Esos no solamente, sino que había también 4 rostros en los querubines. Y había 4 evangelios también. Y 4 manifestaciones de Cristo. ¿Cómo? Todo eso en esa cortina, en esa puerta. Esas puertas eran maravillosas y nos muestran muchos de los aspectos
por los cuales todo cristiano necesita y debe de entrar. Miren lo que dice. El color púrpura. ¿Se acuerdan que para hacer las cortinas tenían que tomar este color y para hacer esa cortina? Ese púrpura, el color púrpura siempre se va a referir a lo que es regio, a lo que es el rey. Así que miren cómo dice ahí que en Apocalipsis 4:7 vimos que el primer ser viviente era semejante a un león. Pero el león, ¿por qué creen que le llaman el rey de la selva? Bueno, miren por qué. Vean por qué. En Génesis 49, del 9 al 10, está más bien profetizando Jacob ya casi al punto de su muerte. Y decía, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así es que está hablando no solamente de un león, sino que está hablando de algo que tiene el cetro y que tiene, pues que puede legislar, que es el que controla. Eso es majestad. Así que esto nos lleva a uno de los oficios del Señor Jesucristo, o a una manifestación de lo que el Señor Jesucristo haría, porque Él también se manifestaría como el Rey, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo, el Rey. Todos los que hemos estudiado la Biblia y hemos estudiado los Evangelios, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ellos, porque esto es algo que los eruditos ya nos dejan masticadito. Nos muestran que Mateo muestra al Señor Jesucristo como Rey. Es un tema en todo el Evangelio de Mateo. Lo muestra como el Rey, el que merece el reinado, el que es suyo el reinado, el que el Señor determinó que el Señor, su reino no tendría fin. Y dice, fíjense lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ya cuando el Señor había resucitado, y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, y solamente el que tiene el poder puede ser el Rey. Así que si hay un Rey, es este Rey, y el libro de Mateo nos lo muestra. Así es que vean estas 5 cosas: el color púrpura, el león, la majestad, el Rey y el Evangelio de Mateo. Todo nos está hablando acerca de ese Salvador maravilloso que tenemos, que también reconocemos como nuestro Rey, el Rey de nuestra vida. Sabemos que hay un trono aquí en nuestro corazón y nadie lo puede utilizar más que solamente el Rey Jesús. Así es que cuando una persona está entronizada ahí, su egoísmo está tan grande que cree que es el Rey y es el centro del universo, cuando realmente Dios es el único que puede llenar ese hueco. Cuando ni cualquier otra cosa llene tu corazón y no sea el Señor Jesucristo, siempre habrá esa sensación de que algo falta. Así que esto es lo que nos muestra el color púrpura. Fíjense nada más. Así es que vemos como esos querubines plasmados allí en la puerta del velo del lugar santísimo muestran a ese león, a ese querubín con forma de león. Pero eso no es otra cosa que el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Cómo Él tiene toda su majestad y cómo Él se manifiesta como Rey. Y Mateo es el encargado de mostrarnos a Jesús como Rey. Veamos otro color, el color carmesí. Todos más o menos ya se imaginan lo que el color carmesí significa, porque sabemos que el color carmesí representa sangre. ¿Pero sangre de qué? Bueno, de un cordero, de un becerro, de un sacrificio del cual el Señor muestra.
Pero ven que también hay un querubín, ¿verdad? Que era semejante a un becerro. Qué tremendo que ese velo, esas columnas y todo esto nos esté hablando acerca de todo esto mismo. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto nos muestra a un Cristo que tendría que venir, tendría que hacerse hombre y bajar al mundo, pero dense cuenta que siendo Dios mismo, y haciéndose hombre, díganme si no es una humillación tremenda para el rey. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora el rey tendría que encontrar esta paradoja. Es el rey, merece toda la honra, todo poder lo tiene. Sin embargo, el Señor decide que se muestre también como siervo, Miren, y dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo se muestra precisamente como siervo, siendo el rey, siendo el que tiene toda potestad, siendo Dios mismo. Dense cuenta que Él no tuvo en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que decidió dejar su honra, su gloria, su reino, con tal de venir para rescatarnos y convertirse en un siervo y dar su vida en rescate por muchos. Así que también representa, por supuesto, sangre. Y esto es lo que nos muestra también Marcos con todos estos textos. Ahora, por el otro lado, el lino siempre era una tela blanca, era lino retorcido, era esta tela blanquísima. Sabemos que la Biblia dice que el lino son las oraciones justas de los santos y sabemos las obras justas de los santos también, pero esto habla de limpieza. Este lino fino, este lino representa también la humanidad de Jesucristo y nos muestra a Jesucristo hombre. Vean que también había un querubín que tenía el rostro como de hombre. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, pero el tercero tenía rostro como de hombre. Así que encontramos también ahí, en esta serie de 4 querubines, encontramos también estas características. Y vemos que en Lucas capítulo 2 del 5 al 7 ya se habla acerca de esa humanidad del Señor Jesucristo. Vean lo que dice: para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Él se hizo hombre como uno de nosotros y como el más humilde de los hombres también. Un hombre que no encontró un lugar en el mesón. Un hombre que encontró también muchísimas dificultades aún antes de nacer, lo buscaban para matarlo. Un hombre que nació también en circunstancias y situaciones dificilísimas. Imagínense, ellos tenían que haber viajado hasta Belén para poder ser empadronados, pero dense cuenta de que ella estaba embarazada. Así que todavía cuando llegan no encuentran lugar para él y no encontraron un lugar digno donde nacer. Así es que nace en un pesebre, como cualquier ser humano. Eso nos habla acerca de la humanidad tremenda del Señor Jesucristo. Esto muestra no solamente ese querubín que muestra al Señor Jesucristo con rostro de hombre, sino también su perfecta humanidad. Perfecto hombre, 100% hombre. Y esto es lo maravilloso en estos textos. Miren lo que dice en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años
hijo, según se creía, de José. Todos sabemos que su padre no fue José, sino fue más bien su padre adoptivo, pero su padre fue el Espíritu Santo. Así es que nos damos cuenta cómo él mismo nace de María y es perfecto hombre también, pero también al ser hijo también de Dios, al ser el hijo de Dios, es porque su padre es precisamente el Espíritu Santo. Miren lo que dice también más adelante, Lucas 7, 34 al 35. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Por qué? Era un hombre como todos. Si le pisabas un callo le dolía. Si hacía frío, sentía frío. Si hacía calor, sentía calor. Si él tenía sed, él bebía, él comía. Y la gente que lo veía como cualquier persona, decían, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Quiénes lo juzgan así? Pues evidentemente todos aquellos que dice la Biblia, para el puro todas las cosas son puras, pero para el impuro todas las cosas son impuras. Todas las cosas son impuras. Así es que dense cuenta lo tremendo que esto significaba, los que lo criticaban. Pero decía el Señor Jesucristo, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Al Señor Jesucristo le encantaba llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. Él nunca dijo ser el Hijo de Dios, pero tampoco lo negó. Y la Biblia misma nos muestra entonces estas 5 maravillosas situaciones. Ese lino que nos muestra al Señor Jesucristo, ese hombre, ese querubín con rostro de hombre, esa humanidad de él tan clara, como Lucas, el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesucristo como precisamente como hombre, y es donde encontramos la humanidad de Cristo de manera más clara en ese Evangelio. Así como vimos también en Marcos, como vemos al Cristo que es el siervo, el Cristo que es el hombre maravilloso. También vemos la siguiente, a ver, Apocalipsis. Esto ya lo habíamos visto. Bien, ahora nos falta el color azul. Ya vimos el púrpura, ya vimos el escarlata, o el carmesí, ya vimos el blanco. Ahora vamos a ver el color azul de esas cortinas. Y dice así: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, Sandrine. Un águila volando. Así que es bien interesante notar precisamente qué necesita el águila para poder volar. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? ¿Aire? El cielo, ¿verdad? Todo el espacio. Así que miren, para que pueda volar un águila necesita precisamente también del cielo. Y nos habla este azul del color del cielo también. Vean lo que sigue. Dice, el que de arriba viene, veanlo cómo lo muestra Juan en el capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene, ¿de dónde? Del cielo. Nos muestra precisamente de dónde viene, del cielo mismo, y es Él sobre todos, porque el Señor Jesucristo es un ser celestial, así de simple. Él es Dios, y esto es lo que nos muestra también el azul. Vean lo que nos muestra este azul también. Madre mía, ¿que se ha acabado? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios,
Y el verbo era, ¿qué dice ahí? Dios. Era Dios. Nos muestra al Señor Jesucristo también como Dios. ¿Y quién nos lo muestra? Nos lo muestra el Evangelio Juan. Porque en el Evangelio de Juan es donde encontramos al Señor Jesucristo como Dios. Como Dios, como el Hijo de Dios. Realmente nos lo muestra sin lugar a dudas. Y en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, Él tuvo que ser hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que vemos aquí al Señor Jesucristo en esta manifestación tan grandiosa, tan maravillosa de lo que es esto. Visto todo ya en conjunto, vemos esta cortina. Así estaba hecha la cortina, con colores azul, blanco, púrpura, carmesí. Todo esto nos habla acerca de cómo el Señor Jesucristo se manifestó en Mateo, en Juan, en Marcos y en Lucas. Cómo se manifestó en el azul como Dios, en el púrpura como Rey, en el carmesí como siervo y en el lino como hombre, 100% hombre. Ahora, dense cuenta de esta paradoja. Por un lado era el Rey, pero por el otro lado era el siervo. Por el otro lado era Dios y por el otro lado era hombre. ¿Cómo el Señor Jesucristo podía hacer todo esto? Este es lo que nos muestra. Cómo si tú quieres pasar hasta el lugar santísimo, el Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz, dice que el velo del templo se abrió. Cuando el Señor dijo, consumado es, tembló la tierra y se abrió el velo del templo, y mostrando que ahora podíamos pasar directamente delante del trono de la gracia. Simple y sencillamente porque Él nos abrió ese camino nuevo. Ahora todo cristiano tiene que hacer este camino. Este camino no solamente por el atrio, donde viene y estamos juntamente crucificados con el Señor Jesucristo, sino también en ese lavatorio donde el Señor Jesucristo nos lava los pies y nos da su palabra para también limpiarnos y lavarnos los pies los unos a los otros. Pero ya con esta santidad y con esta limpieza, poder penetrar dentro del lugar santísimo, cruzando el siguiente velo, humillados delante del Señor por la puerta estrecha, porque es la única manera. Si quieres llegar a ese lugar donde estaba el altar del incienso, donde representa la oración de los santos, la oración de los justos, la oración de los cristianos, entonces tienes que ponerte de rodillas ahí y tienes que orar al Señor. Pero antes tienes que prender también ese candelero para que puedas ver bien dentro. Ahí no había ventanas, así que la luz que había dentro era solamente la luz que representaba ese candelero, porque el Señor Jesucristo también es la luz. Así que también vemos esos panes de la proposición ahí. Pero sin santidad no puede haber comunión, sin santidad no puede haber oración, sin santidad no puede haber luz, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si para los judíos y para los levitas ese era el lugar hasta el que podían llegar, ahora nuestro sumo sacerdote nos abrió un camino a todos, para que pudiéramos entrar delante de su presencia y delante de su gloria, delante de esa gloria tremenda que el Señor se manifestaba ahí en el lugar santísimo, ahí donde vieron que el Señor, los ángeles juntaban sus alas encima de eso, porque ahí era donde se manifestaba la gloria del Señor. Así que nadie lo podía ver. Ahora nosotros, si entendemos este camino, que es el camino, la verdad y la vida, puedes entrar directamente. Si ya tienes vida, si te ha dado vida y vida en abundancia, puedes confiadamente entrar delante del trono.
puedes entrar delante de su gloria. Ahora tenemos esa gran oportunidad y después, cuando ya nuestro cuerpo pase de esta tierra y cuando el Señor nos dé un cuerpo nuevo, podremos entenderlo todo ya en la nueva morada del Señor, en la nueva Jerusalén, donde también Dios lo manifiesta como el cielo mismo. Así que entendamos que todo esto es porque el Señor Jesucristo busca morar en medio de su pueblo. La pregunta es, ¿eres parte del pueblo de Dios? Si tú no estás todavía muy claro con esta situación, pero esto te hace sentido un Dios tan increíblemente maravilloso que fue capaz de dar su sangre y dar su vida, a pesar de ser el Rey. Te ama y por eso entregó su vida. Él es Dios mismo, pero también tuvo que ser hombre para mostrarnos cómo vivir y mostrarnos y dejarnos ejemplo para que pudiéramos seguir sus pisadas. Si tú entiendes que lo necesitas, te quiero pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos por un segundo. Y aunque seas cristiano ya, y aunque ya lo hayas recibido, quiero que cierres también tus ojos, porque también es necesario que entres a ese lugar santo. Y déjame hacer una oración por ti. Bendito Dios Padre, mira a cualquiera, Padre, que ha escuchado esto y que quiere entrar en ese lugar santísimo contigo, Padre. Quiere entrar también, Señor, dentro de tus atrios. Quiere entrar a ese lugar santo. Quiere aprender a vivir adecuadamente. Reconoce sus pecados. Y ahora se da cuenta de que ha entrado por la puerta y que ahora es salvo y que tú lo has salvado por puritita gracia. Por eso puede entender lo que estamos diciendo. Por eso puede captar lo que estamos diciendo en esta tarde. Yo te suplico, bendito Padre, dale luz para que tenga cada vez una manifestación más clara de todo lo que está ocurriendo. Y para todos mis hermanos que ya sabían que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, ahora también enséñales ese camino de santidad, ese camino que es la verdad en sus vidas, para que podamos ser honestos y podamos estar limpios y poder entrar en tu presencia, Señor. Porque nadie va a poder entrar en tu presencia si no está a cuentas contigo. Nadie puede tener comunión si no está a cuentas contigo. Nadie puede percibir la luz si no está a cuentas contigo. Así que, primero que nada, Señor, perdona nuestros pecados y déjanos entrar, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que una vez que hemos podido pasaremos delante de tu presencia, porque la carne del Señor Jesucristo fue rota, así como se rompió el velo, para que pudiéramos entrar delante de tu presencia. Todo esto es figura de lo que ocurriría también espiritualmente en nuestras vidas y también de ese Edén que tú querías formar ahora también. Gracias, Padre, por permitirnos tocar un poquito del cielo. Sabemos que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjanos entrar por tus puertas. Tú eres la puerta. Nadie viene al Padre sino por ti. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida. Tú eres la puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga. Y les pido que sigan orando por mí para que no me fallen estas cosas. Yo no sé por qué no está funcionando como debe, pero espero que haya sido claro y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con Yo soy la los puerta. grandes Yo Soy, y curiosamente va a tocar ya otra vez Yo Soy la Puerta, pero obviamente va a tocarse otros aspectos. Así que Dios nos bendiga. El jueves nos vemos en un cafecito en el camino. El viernes nos vemos en la oración.
No se lo pierdan, Dios está contestando y Dios está salvando y Dios está sanando. Así que hay muchos testimonios de Vita. Si me estás viendo, pues veo cómo el Señor te ha favorecido. Muy bien, y nos vemos el domingo a las 9. Que Dios los bendiga.